soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Hoy, 10 de enero, se estrena en cines de España la película Sin él, una ópera prima independiente escrita y dirigida por Emilio Martínez Borso, quien además de cineasta es también un relevante podcaster. Su podcast Rodad Insensatos es uno de los más interesantes que hay sobre cine español. Cada episodio es una entrevista en profundidad a un cineasta, pero centrada exclusivamente en su ópera prima. Es una delicia de podcast que te descubre muchísimas historias y anécdotas sobre la forma en que empezaron su carrera muchos guionistas y directores. Hoy se vuelven las tornas y es Emilio Martínez Borso quien viene a Exigencias del Guión a hablar con Paul Sánchez sobre la creación de su ópera prima Sin él. Emilio Martínez Borso, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Un placer tenerte. Mi primera pregunta, hay una escena en la película Sin él, en la que no vamos a entrar en spoilers, pero la protagonista encuentra algo que la pareja ha escondido, tenía algo escondido. Ujú. Empiezas con los dos en plano y a medida que van discutiendo, él la acaba echando del plano a ella. Hay una decisión muy clara de puesta en escena y esto me hizo preguntarme en qué medida estás pensando cómo vas a plasmar en imágenes lo que estás escribiendo en el guión. Yo personalmente hay muchas veces que lo hago de forma intuitiva y en ese caso, ese plano era uno de los, no pocos, pero uno de los tres o cuatro que sí que en guión estaba. Porque de hecho yo la localización la busqué. No la busqué, pero sí la elegí con ese armario, con ese fondo, porque sí que buscaba todo lo que hay, tanto en primer término como en segundo término, porque al final esa secuencia, ese plano, también estaba previsto que fuera un plano secuencia, cuenta mucho y es un momento clave en la peli. Y sí, entonces es verdad que él la va empujando como fuera de cuadro, o sea, no físicamente, sino emocionalmente, entonces todo eso sí que estaba buscado. Había mucho juego de quién es la parte dominante en cada momento de la secuencia. Para los que no conocen de qué va la película, ¿nos puedes hacer una pequeña sinopsis, decirnos un poquito la premisa de la película? Sí, la película es la historia de Inma, que es una enfermera, llega una noche de trabajar a su casa y está cenando con su marido y su marido muere de un ataque en ese momento, minuto uno. Y entonces la película lo que ocurre es que está enmarcada en lo que es el periodo más duro que fue de la pandemia, del confinamiento. Y debido a eso, debido a la saturación de los hospitales y las morgues, ella está obligada a permanecer 48 horas con el cadáver de su marido. Entonces la película es esas 48 horas de ella, que no solo acaba de perder a su pareja con ese duelo, sino que estás obligada a convivir con un cadáver, con un muerto. Y a partir de ahí, pues, eso empieza. Has dicho que son 48 horas y nos las vas marcando en pantalla, poco a poco, cómo van avanzando esas horas. ¿Qué objetivo o con qué fin las vas marcando? ¿Es una especie de bomba de relojería para crear esa sensación de tensión? ¿Por qué nos las vas marcando? Bueno, principalmente es por lo que tú dices. Y luego hay un punto que es a mí lo que me interesaba de la peli también es durante esas 48 horas cómo va evolucionando el estado emocional de una persona, sobre todo en esas circunstancias. Entonces, la peli hay momentos en que transcurren dos líneas, porque así también conoces quién era él, la relación que ellos tienen y debido a la fragilidad emocional, entonces, claro, vamos yendo, volviendo y entonces toda esa fragilidad va aumentando a medida que pasan las horas. No es lo mismo tu situación emocional interna cuando han pasado 6 horas que cuando han pasado 10, que cuando han pasado 40, sobre todo porque estás sola contigo misma. Entonces creo que era importante ir marcando la evolución de las horas para intensificar bueno, pues ese drama o esa situación. Has dicho ahora mismo que vas saltando un poquito en el tiempo para ver el pasado y hay cosas que haces que en el guión
que no sé si estaban en guión o fue algo que encontrasteis ya en montaje. Y hay momentos en los que, claro, la película, aunque todavía no lo habíamos comentado, es un drama, pero es bastante de terror también. Y utilizas en algunos momentos un susto, el típico jumpscare, para hacer ese salto en el tiempo e irte a un flashback, que está muy guay porque de repente estás en el presente, de repente ella, la protagonista, ve algo, no, de nuevo no voy a decir exactamente el qué, ve algo y ese algo nos hace saltar directamente en el tiempo al flashback. Todo esto estaba estructurado, me imagino, desde guión, supongo. Todo esto estaba estructurado desde guión, lo que pasa que luego yo hay una cosa que le dije a Dani, que es el montador de la peli y bueno, y el productor, que le dije, en montaje volvámonos locos, porque hay una parte que sí que estaba en guión, pero creo que para reflejar el estado emocional que tiene ella, era muy interesante el descontextualizar todo. Y Ujú. entonces el género te permite eso, te permite ser ese ancla de conexión, porque hay un punto que lo que yo quería mostrar sobre todo es decir, qué parte es real y qué no, qué está viviendo ella, qué está imaginando. Entonces, yo creo que todo eso se puede hacer muy bien o se puede reflejar mejor desde los códigos del género, más que desde el drama puro y duro. Claro, estás comentando que el género te permite este tipo de cosas. La película habla de violencia de género, habla de abusos en el hogar y lo haces a través de género. ¿Podrías explicar un poquito más, o elaborar un poquito más lo que estabas comentando? ¿Por qué el género permite poder hablar de situaciones tan complejas y tan a día de hoy? Y por qué querías trasladar este mensaje y hablar de estos temas desde el género? Ostras, muy interesante lo que planteas. Mira, yo creo que es que el género, para mí, creo que es, valga la redundancia, el género más adecuado para esto, porque al final una historia de maltrato es una historia terrorífica. Y como tal, yo creo que si la muestras dentro de unos códigos, dentro de unos géneros, eso te permite no frivolizar. Eso te permite contar la historia de una manera determinada. Y también hay un punto que dentro del canon cinematográfico como tal, al fin y al cabo estamos haciendo una película y entonces una película tiene una duración. Imagínate que yo te cuento esta peli solo desde el punto de vista de lo que es un drama humano y durante hora y cuarto te enseño a una mujer sola en una casa, solo con un drama. Entonces, hay un punto que tienes que buscar, para mí, para buscar la empatía con el espectador, tienes que buscar la conexión y tienes que buscar también el hecho de que se meta ahí en esa casa con ella. Y creo que el género lo permite porque en el género todo vale. No sé si me explico. El género lo bueno que tiene es que todo vale, todo funciona. Puede salirte mejor, puede salirte peor. Pero en cambio, si tú tratas un tema tan delicado como es el maltrato, como es el abuso reiterado, desde un punto de vista como más costumbrista, más real, ahí puedes caer pues, no en ciertos clichés, pero sí en ciertos aspectos que lo puedes mostrar de una manera que a lo mejor no es la correcta, puedes herir ciertas sensibilidades, puedes no tocar los temas que quieres. El género lo que te permite es eso, yo te estoy contando una historia desde este punto de vista. Y sobre todo, y me gustaría recalcar eso, que es que el hecho en sí es terrorífico. Has mencionado la dificultad un poquito de poder equivocarte tratando un tema tan delicado y esto me lleva a plantearme el ciclo de la violencia doméstica tiene unos, digamos que tiene unos, no sé si decirle, unos pasos, una temporalidad en la que empiezas la pareja está en un punto, van moviéndose hacia otro punto y luego acaba volviendo siempre de una forma cíclica a reiniciarse. Ese ciclo de la violencia que es real, tienes que intentar mostrarlo de la forma más veraz posible en una película como la tuya, pero al mismo tiempo tienes que entretener y tienes que seguir la narrativa más clásica. ¿Te fue difícil Totalmente. en algún momento el equilibrio entre lo que te pedía el ciclo de la violencia, que es real, y las exigencias de una narrativa cinematográfica? Muchísimo. Sí, porque
para mí es lo más complicado, porque ten en cuenta que cuando tú estás dentro de la narrativa cinematográfica, em, claro, tu instinto es jugar a intentar que la historia, que el momento pues, sea lo más entretenido posible, tienes que introducir elementos, jugar con otros y por otra parte tienes que ser fiel a lo que perdón, a lo que estás contando y no desvirtuar el hecho real. Porque la base es real, o sea, no es una historia que nos hayamos inventado. La historia de Sinel está inspirada en muchos casos reales que pasaron. Yo de ahí saqué la historia. Entonces, creo que hay un punto que es, como te decía, es como el ancla y a partir de ahí construyes. Pero mira, fíjate, yo hablando de eso, lo primero que le dije a David, que es el actor que hace de Jairo, que es la única indicación que le dije al principio para construir al personaje, le dije, tío, solo nos vamos a creer esta peli y la gente se va a creer esta peli si se cree Jairo, porque él es la clave. Si tú te crees una persona que hace ese arco y acaba así, te crees el resto. Y esa era la capa de realidad. A partir de ahí, si tú tienes esa base sólida, todo lo demás lo puedes ir introduciendo. Pero sí es muy difícil el equilibrio, porque nunca sabes en qué momento, sobre todo porque lo has dicho tú muy bien, o sea, que yo hablando con gente que sufrió maltratos y tal, em, ese arco de violencia empieza con cosas como muy, muy nimias, que no te que no, sabes, que no lo parece. Son gestos, son miradas, son detalles, y luego empieza con la violencia verbal. Eh, Nunca sabes en qué momento, y en eso siempre coinciden las personas que han sido maltratadas, en qué momento empezó, no lo sé. ¿Sabes? No es tanto la violencia física. Mm. Te lo preguntaba porque yo he estado trabajando también en un largometraje que trata el tema de la violencia doméstica y me encontraba este problema, es decir, quería seguir el ciclo de la violencia para reflejarlo de la forma más veraz posible, pero al mismo tiempo la narrativa que estaba intentando llevar de la película, del resto de la trama, me llevaba a otros sitios, entonces era como muy difícil. Muy difícil, sí, sí, es muy difícil buscar ese equilibrio. De hecho, nosotros en montaje dejamos fuera ciertas cosas o sea, el montaje original tenía como 10 minutos más la peli, pero viendo con las reacciones de gente y enseñándola, nos dimos cuenta de que no hacía falta porque reiteraban. Has comentado brevemente que esta película, la idea surge de historias reales que ocurrieron durante el confinamiento. Vamos a parar un momentín de hablar de lo que es el guión y todo esto de narrativa. Vamos a hablar un poquito de cómo surge el proyecto, cómo lo vas sacando, de dónde viene. Empiezas con esa idea que te surge de leer noticias, supongo, y empiezas a escribir ya en el confinamiento. Sí, sí, pero o sea, la historia es muy interesante porque yo en el confinamiento, o sea, voy a intentar conectar esto de forma breve. Yo en el confinamiento estaba preparando otra película, la que iba a ser mi primera película. Y era una película que ya teníamos como muy bien encarrilada, porque esto fue en marzo del 2020. Yo firmé con una productora en septiembre del 2019 y de repente en diciembre ya nos habían entrado TV3, nos había entrado Filmax, nos había entrado una gente de Madrid, o sea que pintaba como, hostia, cuidado, ¿sabes? De repente, marzo del 2020, todos a casa. Y la peli, como el país, se para. Y entonces, bueno, vemos que la cosa se va parando y decido, para estar un poco, bueno, pues para no subirme por las paredes y hacer algo con mi vida, intentar escribir algo. Y entonces la historia surge porque en aquella época había una trabajadora social que cuidaba de mi madre. Mi madre era una persona enferma, dependiente, y entonces ella estaba al cargo de aquellos hospitales que eran hoteles hospitales porque cuando se saturó todo y los hospitales no tenían sitio, habilitaron hoteles como hospitales. Entonces ella estaba al cargo de eso. Y entonces ella me contaba las historias de la gente que había estado confinada con el cadáver de su marido y dice, y lo que la gente no sabe son las historias que hay detrás de eso. Porque claro, tú imagínate que se te muere tu pareja o tu marido y no solo tienes que hacer el duelo, sino que te quedas con el cadáver de esta persona, pues que encima es tu maltratador. O sea, que te vuelves loco. Y ahí hice yo como clink y dije, "Ay, tío, que hay una peli, tío". Y entonces lo que fui empezando a hacer es como dimensionarla, ¿sabes?
¿qué tipo de peli sería? Hostia, si era un thriller, me acordaba mucho de Sola en la oscuridad, de Terence Young, aquella película donde Audrey Hepburn es una chica ciega. Pensé, yo me imagino un thriller así. Entonces, la cosa se fue acotando. La primera versión, por ejemplo, era mucho más amplia, transcurría en todo el edificio. Se quedaba encerrada, pero había más personajes. Había una enfermera y una señora que estaba en el piso de arriba, había un vecino, ¿sabes? Y entonces todo eso, cuando la otra peli, digamos que se paró, y entonces dije, bueno, pues vamos a por esta. Y de la manera en que intentamos hacerla, cuando entró Dani, que es el productor, dijo, tío, esto se puede hacer si lo hacemos como muy contenido, en plan un thriller, pues eso, claustrofóbico. Y entonces a partir de ahí el guión, que ya estaba, fue como evolucionando, pero fue como, sí, o sea, digamos que se fue como amoldando a todo eso dentro de la historia. Y entonces yo empecé a rechazar elementos que sobraban, ¿sabes? Que dije, vamos a hacerlo como más simple, más directo, la historia de ella. Y así fue evolucionando el guión. Claro, una de las preguntas que tenía era si el hecho de que fuera en un solo piso con dos personajes prácticamente, hay algún personaje satélite que aparece por ahí, pero en general la mayor parte de los personajes aparecen o por teléfono o alguna llamada o ellos dos realmente. Si era algo, una decisión narrativa porque te lo pedía la historia o si era más buscando algo muy sencillito, muy barato, muy fácil de rodar por temas de producción. Pues te voy a decir la verdad. Ambas, ambas. O sea, la verdad es que son ambas. Porque en principio sí que había algún personaje más. Por ejemplo, el personaje que tú dices de que se oye, que es Felipe, que es el presidente de la comunidad, está rodado. Y ese en el primer montaje estaba. Está rodado. Lo que pasa que yo en el guión y luego lo que te decía, tanto en rodaje como en montaje, me fui dando cuenta que la potencia de la historia y para entenderla más a ella es solo si estás con ella. Y si estás con ella, ahí dentro. Y entonces todo el resto del mundo es lo que le pasa a ella, no existe. O existe a pinceladas. Y entonces me di cuenta que tenía, pues era como mucho más dramático, era mucho más potente y era mucho más veraz si solo lo manteníamos ahí. Era mucho más claustrofóbico, porque al final yo pensaba, ¿de qué estamos hablando aquí? La historia de una mujer que no puede salir de casa y le pasa esta movida. Pues estemos con ella. Entonces, por eso fue evolucionando a quedarnos ahí. Y también era un ejercicio como una especie de apuesta de intentar decir, hostia, ¿somos capaces de hacer una peli donde tú no sales de casa con una persona? Bueno, con dos personas, pero sobre todo con una. Y ese era el reto. Por curiosidad, ¿cuántas versiones de guión llegaste a escribir? 5. 5 versiones, muy bien. Mm. ¿Muy diferentes? Las dos últimas no. De la primera a la última sí, porque la primera, es lo que te digo, o sea, aparte la primera era muy hija de su tiempo, porque empecé con, o sea, el guión que empezó a final de la pandemia, era muy hija de su tiempo, por ejemplo, tenía elementos que cuando ella salía del piso, intentaba bajar al portal, pero el portal estaba cerrado, ¿sabes? Y en ese momento... Era como un efecto, en ese momento que no podía salir, se oían los aplausos de la gente. ¿Te acuerdas que la gente aplaudía a las 8 de la tarde? Pues los aplausos de la gente. Entonces, tenía esas cosas. Luego había alguna secuencia en el piso de arriba donde había un vecino, estaba el presidente. No era muy grande, o sea, no era similar a esta, pero sí que había otros elementos. Y entonces, lo que sí que es verdad que los grandes cambios que fueron, o sea, que yo fui moldeando fue, que es una decisión correcta, es que fue olvidarnos del tema de la pandemia. Es decir, la pandemia es un marco, es una excusa, pero no es una peli que va sobre la pandemia, no es una peli que intente decir nada porque no tenía, porque no es esa la historia. Es que la pandemia a mí me dio la oportunidad de contar esa historia de esa mujer que se ve, es la excusa para que una persona esté encerrada con un cadáver. Ujú. Es más el marco, digamos, Correcto. histórico en Mm, el que se desarrolla. eso Em, es. ¿En qué momento buscas financiación o hablas Es que tampoco sé muy bien cómo ha sido el proceso, porque viendo los créditos tú figuras como productor también. Entonces no sé en qué momento buscáis financiación, cómo la consigues, en qué versión Bueno, de guión estabas.
Pues también ahí tuvimos una historia divertida, porque bueno, como toda peli independiente, lo que nosotros sabíamos o lo que nosotros queríamos era intentar que esta película no se diluyera en los cauces normales, en el sentido de que tú la presentas a subvenciones, te la dan, no te la dan, te esperas un año, ahora tal. Y entonces, Dan y yo al principio decíamos, esto tenemos que ser capaces de hacerlo de una manera como no inmediata, pero de cine de guerrilla, o sea, de vamos a hacer una peli. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo mínimo? ¿Cuál es el dinero mínimo? Entonces, entró Pau, que era el otro productor, y lo que sí hicimos fue presentarlo a TV3. Entonces, la situación de ese momento era, nosotros le presentamos a TV3 con Pau, y entonces Dani en ese momento estaba trabajando como productor en una gran empresa de pospo de Barcelona que se llamaba Las Crit. Entonces, llegamos a un acuerdo con ellos, entonces ellos entraban como coproductores y nos ponían la postproducción, con lo cual dijimos, hostia, Mumen, ya tenemos, ya tenemos algo. Entonces, lo presentamos a TV3 y TV3 nos la dio. Con lo cual dijimos, "Eh, ojo, esto no está mal". Lo que pasa es que por circunstancias, y aquí no, quiero decir, no hay nada de malo ni es culpa de nadie, nos vimos obligados a devolver la subvención. Porque lo que pasó, sí, lo que pasó, o sea, pasaron muchas cosas, pues es lo que tiene el cine independiente. Entonces, lo que pasó es, vale, necesitamos también un dinero para rodar, y entonces lo que hicimos fue recaudar dinero de inversores privados. Pero inversores privados, familia, amigos, gente que nosotros podíamos, a cambio de, pues una devolución, evidentemente, pero fuimos como recaudando cantidades. Es como si fuera, no te voy a decir un crowdfunding, porque no era un crowdfunding, sino de gente que podía tener pues cierta cantidad de dinero que a lo mejor podía apoyar la película a cambio de, o sea, invertirla a cambio de pues un porcentaje. Entonces, recaudamos una cantidad para el rodaje. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando conseguimos arrancar el rodaje, bueno, pues Dani, por circunstancias, dejó la empresa de Last Creed donde estaba trabajando, con lo cual, es que aparte fue en esa época, y nos quedamos sin pospo, claro. Entonces fue como, hostia, empezar de nuevo. Con lo cual, la subvención la tuvimos que devolver también porque el dinero que nos daba TV3 a cambio de lo que ellos nos pedían era como un peaje demasiado alto, ¿sabes? Porque nos obligaba a hacerla en catalán, entonces nosotros decíamos, hostia, es que hacerla en catalán solo por este dinero tampoco es... quiero decir, si te dan 1,5 millones o te dan 1 millón, pues bueno, te la hago en catalán, pero por 50.000 euros, pues a lo mejor no me compensa, porque la salida que voy a tener va a ser solo TV3 en ese momento. Y entonces, debido a ese hecho y al hecho de que perdimos la empresa postproductora, que perdimos una pata muy grande de la financiación que ya teníamos asegurada y con la cual habíamos pedido esa subvención. Con lo cual, no podíamos em, justificarla en ese momento. Y entonces dijimos, mira, ya la estamos rodando con el poco dinero que tenemos, vamos a intentar seguir haciéndolo de manera independiente. Y entonces es lo que hicimos, devolvimos la subvención y lo hicimos todo de manera independiente. Entonces la postproducción fue larga, o sea, no te voy a decir dramática, pero fue complicada porque, claro, es empezar de cero, arrancar de cosas, también no llegar a pactos, tienes que pagar cosas que a lo mejor no tenías prevista, no teníamos tanto dinero o no teníamos dinero, entonces, bueno, al final lo conseguimos, pero fue pura y exclusivamente de manera independiente. Lo que pasa, que sí que es verdad que lo bueno es que, mira, pues al final nos ha quedado una peli que hemos conseguido un agente de ventas internacional y hemos conseguido una distribución. Con lo cual esperamos y deseamos de todo corazón poder devolver ese dinero, claro. Esa es nuestra intención. Has mencionado postproducción y me lleva a dos preguntas que te iba a haber hecho antes, pero la conversación se nos fue hacia otro lugar. Una es hablar de la música y del diseño de sonido, que me parece muy importante, y otro es el montaje. Empezando por la música y el diseño de sonido. Hay elementos como, por ejemplo, una especie como de pitido que ¿Eh? hay en algún momento. Ese tipo de decisiones son meramente de postproducción o es algo que tú ya ibas pensando cuando estabas escribiendo, necesito meter algún sonido, voy a meter, o lo metes directamente en guión? Hay guionistas y directores, sobre todo si dirigen sus propias pelis, que ya trabajan sonido desde guión. No sé si tú eres uno de ellos. Yo sí, pero porque yo soy una persona que siempre lo he dicho, para mí, y si tú ves mis cortos, por ejemplo,
para mí el sonido y la música es una parte fundamental. Yo siempre he creído en lo de audiovisual, ¿sabes? Y creo que el tratamiento del sonido y de la música es capital a la hora de diseñar una secuencia. Entonces, ese pitido sí estaba, pero ese pitido y como un diseño sonoro muy trabajado. De hecho, yo el diseño de sonido fue como muy pesado. Pero como les di mucha libertad tanto a Sisku como a Bernat, ellos se lo pasaron muy bien. Pero, y yo, por ejemplo, es donde siempre disfruto más en el sonido. Porque para mí es donde, claro, tú ten en cuenta que yo diseño una peli y el tratamiento sonoro es súper importante. Cuando la estás rodando, pues lo tienes en tu cabeza, pero tú no sabes si funciona o no funciona hasta que estás ahí, hasta que lo haces, hasta que estás en la sala de postproducción. Entonces, cuando tú de repente ves que lo que tú has pensado funciona por eso es maravilloso. Y cuando tú tienes las cosas como muy claras y te viene el de sonido y te dice, no, no, pero es que mira qué he pensado, y te lo pone y dices, hostia, esto está de puta madre. Y entonces, eso sí que estaba. Y en cuanto a la música, con Hugo también. Entonces, Hugo y yo hablamos mucho antes de rodar, o sea, sobre el guión. Hugo había hecho la música de mi anterior corto y él tiene ideas. Lo bueno de Hugo, aparte de la música que hace, es que es un tío que no tiene miedo a nada y te propone cosas muy marcianas. De hecho, la idea inicial de la peli, vas a flipar. La idea que él propuso era una banda sonora continua, pero de toda la peli, desde el primer frame hasta el último, con un pitido, pero en un tono como muy bajo, que casi no se oyera, pero que estuviera presente durante toda la peli. Pero una continua, ¿eh? Y yo le dije, buah, creo que ahí nos vamos a pasar. Creo que ahí. Y entonces eso lo descartamos, pero para que veas hacia dónde íbamos. Sí, sí. Y en cuanto al montaje, Lo que cambió fue que cambiamos de orden cosas. ok. O sea, el guión como tal no cambió, pero sí que es verdad que a la hora de volvernos locos, por ejemplo, yo le decía a Dani, tío, ¿y si probamos esto aquí? ¿Y si probamos esto acá? ¿Y si hacemos esto? Porque hay un punto que Dani me decía, tío, creo es que nos estamos perdiendo. Y le dije, ya, pero es que eso está guay, porque ella se está perdiendo. Entonces, yo para mí lo importante, y siempre digo lo mismo cuando se ve la peli ahora en algún sitio, para mí son dos cosas. Es que generes más preguntas que respuestas, eso por un lado. Y segundo, que lo pases mal. O sea, yo siempre decía, oye, que lo paséis viendo la peli. No, no, yo quiero que lo paséis fatal. Entonces, hay una manera de contribuir a eso, es como desordenar las cosas, que es el proceso en el que está pasando ella mentalmente, ¿sabes? Es muy caótico, es muy desordenado, no sabe ni dónde está, qué es lo real y qué es lo que no. Entonces le dije, no tengamos miedo a eso, de repente poner planos yo qué sé, del día 1 en el día 2 o cosas así, y entonces sí que cambiamos secuencias de orden, pero el guión está. Me refería más a la Ah, estructura general de dónde iba cada secuencia, dónde iba cada. un cambio significativo que era la secuencia de la bañera, ¿tú te acuerdas? La secuencia de la bañera, que Sí. está ahí a la bañera. Esa secuencia en guión y en todos los montajes estaba siempre justo después de la secuencia donde ella se queda encerrada en la terraza. Porque aparte estaba rodada de la manera que es como el mismo encuadre, el mismo plano. Entonces pasabas de un plano a otro y pasabas de la terraza a la bañera. Y aparte eso estaba diseñado, estaba planificado. Y esa fue cosa de Dani que me dijo, olvídate de eso. Lo importante es la narración, la peli y el efecto. Entonces ese fue el gran cambio, el cambiar esa secuencia de lugar. Pero por lo demás fueron pinceladas. Emilio Martínez Borso, muchísimas gracias por atendernos. No, no, a vosotros, encantados y nada, y ojalá que disfrutéis la peli. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción y realización, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es o en el teléfono de España 613 006650.